La clase pasada estuvimos hablando de los diferentes tipos de tejido que iban a constituir nuestros órganos, sistemas y organismos. Habíamos mencionado 4 principales tipos de tejido, que iban a ser el epitelial, que iba a recubrir toda la superficie corporal, las cavidades, e iba a formar las glándulas. Estas células o este tipo de tejido está caracterizado por tener una unión muy íntima que le iban a proveer la característica de ser una barrera de protección o el poder segregar sustancias, en este caso hablando de las glándulas. Hablamos también del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo se caracteriza por el tipo de matriz que produce. Esto es, nosotros podemos encontrar tejido conjuntivo de tipo especializado, como lo es el adiposo, el cartilaginoso. Podemos encontrar el no especializado, que a su vez se iba a dividir en el tejido conjuntivo laxo, que está provisto por tener una gran cantidad de sustancia fundamental, o el tejido conjuntivo denso, que a su vez se divide en el regular o modelado, que tiene una gran cantidad de sustancia fundamental, pero sus fibras están constituidas para poder brindar una resistencia, como por ejemplo los tendones, los ligamentos o la saponeurosis. Y por otro lado tenemos al tejido conjuntivo denso no modelado o también llamado irregular, que a diferencia del anterior no iba a contener una gran cantidad de sustancia fundamental, se iba a dedicar más que nada a tener a los fibroblastos como una célula, iba a proveer una gran resistencia al tipo de tejido que forma, pero sus células son un poco más escasas. Vamos a tener diferentes tipos de fibras que van a su vez a formar el tejido de tipo conjuntivo. Tenemos las fibras de tipo colágena, las cuales están hechas de colágeno, principalmente tipo 1, tipo 2, tipo 6 y otros tipos de colágeno que proveen a este tipo de tejido de una resistencia ante la tensión, a lo que se le conoce como la resistencia tensora, además de darle a este tipo de tejido la característica de una gran flexibilidad. Por otro lado, tenemos a las fibras del tejido conjuntivo de tipo reticular, en donde también están formados de colágeno. Sin embargo, el colágeno más abundante es el tipo 3, que da a las células o da al tejido un sostén celular muy especial. Este sostén va en relación a la forma en la cual se organizan estas reticulaciones. Es decir, yo formo una especie de red o de malla a la cual posteriormente otras células y otros tejidos pueden venir y proliferar. Entonces, cuando yo veo fibras de tejido conjuntivo reticular, puedo asociarlo con un estado de madurez alto de un tejido, o también me lo puedo encontrar en alguna situación dentro de la normalidad. Por ejemplo, cuando hubo una herida, esta se empieza a reparar, empiezo a formar reticulaciones a las cuales otras sustancias y otras células vienen, se apelmazan y pueden volver a formar un epitelio que ya se perdió. Y por otro lado, tengo a las fibras de tejido conjuntivo, que son las elásticas, que también están compuestas por colágeno, pero tienen una mayor cantidad de elastina. Esta elastina dentro de este componente le provee a ese tipo de tejido el poderse estirar o poderse elongar o poderse distender hasta sus capacidades límites máxima. Entonces, de esta forma provee una característica de sostén, ya sea mecánico o estructural, a un tipo de tejido. Entonces, estamos hablando que el tejido conjuntivo se caracteriza por los componentes, la distribución y organización de su matriz extracelular. Entonces, esta matriz está compuesta por fibras, por componentes colágenos distintos, por elastina,
forma una red estructural compleja que ayuda precisamente a este sostén, pero también interviene de una manera indirecta en la comunicación que ocurre entre célula y célula contenidas dentro de la matriz. A su vez, la matriz está constituida por otros tipos de componentes que son los proteoglucanos, las glucoproteínas y los glucosaminoglucanos. Estos tres componentes forman a la sustancia fundamental y la sustancia fundamental se encuentra contenida dentro de la matriz extracelular. Por ejemplo, los proteoglucanos, nosotros tenemos al agregano. El agregano sirve para formar o para rodear una superficie que tenga cartílago. Las glucoproteínas, por ejemplo, tenemos a la fibronectina, la cual ayuda dentro de los procesos de cicatrización o de coagulación, en los que podemos ver estas fibras reticulares. Y los glucosaminoglucanos, pues tenemos diferentes tipos, como por ejemplo el hialuronano. El hialuronano sirve para poder hacer nuevo líquido sinovial, o es el ácido hialurónico. Tenemos también el condroitin sulfato, que ayuda a formar cartílago, hueso, pero también se utiliza, por ejemplo, en esta estructura de sostén de las válvulas cardíacas. Y poder hacer estas compuertas conlleva el poder utilizar este tipo de nutriente. Por otro lado, tenemos al queratan sulfato, que también ayuda a formar el cartílago y el hueso, pero al proceso de desarrollo de la córnea o regeneración corneal. Y otro tipo de glucosaminoglucano pues vendría a ser la heparina, por ejemplo, que también involucra el proceso de coagulación. Entonces, aquí podemos observar un corte de un tejido de tipo cartílago. Nosotros sabemos que este cartílago es un cartílago joven que se encuentra en crecimiento. ¿Por qué? Nosotros vemos en la parte superior o en su región más apical cuerpos de estas células tipo condrocito, que son los que forman precisamente el cartílago. Este de aquí se ve muy bien definido. Podemos ver cómo su membrana está muy bien delimitada, ¿sí? Y su interior, que vendría a ser el citoplasma, tiñe muy bien, quiere decir que fija muy bien el tipo de colorante. Luego podemos ver aquí el núcleo, el cual también se encuentra intensamente teñido, y estas flechitas que ustedes ven aquí, que están marcando un organelo un poco más redondeado o semicircular. Este de aquí, este de acá, aquí arribita también se ve muy bien. Estas conformaciones blanquitas y semicirculares vienen a ser el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, si ustedes se acuerdan, ya lo vimos, ayuda a procesar o a terminar de procesar todas estas síntesis de proteínas, de lípidos y de agregar terminaciones o moléculas de carbohidratos. Entonces, a partir de aquí es donde nosotros podemos formar gran cantidad de glucoproteínas o de proteoglucanos o glucosaminoglucanos que están contenidos dentro de la matriz extracelular, que viene a ser toda esta blanquito de aquí que se encuentra entre las células, que posee la sustancia fundamental, que nos ayuda precisamente a poder formar este nuevo cartílago. En esta imagen de la izquierda podemos observar un hueso que se encuentra inmaduro o que se encuentra en crecimiento. Entonces podemos ver todo esto blanquito y rosita que se encuentra por aquí. Todo esto es matriz extracelular, y estos puntitos vienen a ser células o núcleos. Entonces vemos que tiene un gran número de matriz extracelular, quiere decir que está provisto de mucha sustancia fundamental y también de un gran número de células, pero que se puede distinguir, no tienen una organización, es decir, no están diferenciados, no están maduros. Por el contrario, si nos vamos a la imagen de la derecha, podemos observar que toda esta matriz extracelular se encuentra organizada en láminas concéntricas, ¿sí? No tenemos tantos cuerpos, es decir, no tenemos tantas células, son más escasas, y aquí, por ejemplo, podemos ver que estas láminas se organizan de forma circular, a las cuales se les conocen posteriormente como las ostiones.
Entonces, esta imagen que nosotros vemos aquí es de un hueso que ya se encuentra maduro. Muy bien, entonces, tenemos también al tejido de tipo muscular, el cual iba a estar constituido por células largas y especializadas que tienen la función de poder llevar a cabo la contracción de los músculos para proveer un movimiento. Sin embargo, esta contracción va a depender de la interacción entre sus miofilamentos. Tenemos diferentes tipos de miofilamentos. Los miofilamentos finos, que están constituidos principalmente por actina, actina G, y los gruesos, que están constituidos por miosina o miosina 2, pero también los podemos organizar dependiendo del aspecto morfológico de esas fibras en músculo estriado, puesto que tiene estriaciones de manera transversal, pero las vemos así en el tejido, y liso, que va a carecer de esas estriaciones, ¿no? A su vez, el músculo de tipo estriado se divide en otros componentes, que vendría a ser el visceral, involucrado en todos los músculos que intervienen con la fonación o con el habla, la respiración y la diglución. Entonces lo encontramos en toda la musculatura que interviene con la respiración y tracto digestivo. Además, tenemos el músculo de tipo esquelético, que constituye todos los músculos que intervienen en el movimiento axial, todos los músculos del movimiento apendicular, pero también los que están involucrados en dar un posicionamiento, una posición corporal o el de la postura. Tenemos por último al músculo de tipo cardíaco, el cual es todavía mucho más especializado y está dirigido para llevar una función de contracción efectiva, rápida e independiente. Entonces, en esta primera micrografía nosotros podemos observar una fibra de músculo estriado, el cual tiene aquí todas estas estriaciones de tipo transversal en toda la extensión de estas fibras. Por otro lado, aquí tenemos un corte, el cual nos muestra células que ya no son tan estriadas, por así decirlo. Sus núcleos son un poquito más redondeados, se encuentran más paralelos uno a otro, y encontramos estas flechitas que nos muestran aquí, son las uniones entre una célula cardíaca y la otra. A estas uniones se les puede llamar las uniones intercaladas o intercalares, es lo mismo. Es un tipo de unión especializada del tipo de tejido o del músculo cardíaco. Y acá podemos observar una muestra de un músculo, pero que es liso. En este caso vemos que la fibra es totalmente plana, es alargada, al igual que los núcleos también son planos y alargados, y vemos que en toda la extensión del tejido no existen estas estriaciones de tipo transversal. Luego, por último, tenemos al tejido de tipo nervioso, el cual lo podemos clasificar de diferentes formas morfológicamente hablando. Lo podemos clasificar de acuerdo a su anatomía en sistema nervioso central, que se divide en el encéfalo y la médula espinal, o el sistema nervioso periférico, que se divide en todos los pares craneales, los raquídeos y los periféricos, tal cual. Y podemos clasificarlo también de su forma funcional en sistema nervioso somático, que va a intervenir en todos estos procesos de tejido de formación motora y sensitiva, a excepción de los que están controlados por el otro sistema, que es el sistema nervioso autónomo, que a su vez se divide en el sistema nervioso simpático y parasimpático, y va a controlar el corazón, las vísceras, también las glándulas, todo músculo liso. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de células en el tejido nervioso. Unas van a ser las neuronas, propiamente dicho, que es la unidad estructural y funcional de nuestro sistema nervioso, pero también tenemos a las células de sostén. Entonces, habíamos dicho, tenemos diferentes tipos celulares dentro del sistema nervioso. Uno de ellos viene a ser esta célula o este dibujito que vemos aquí de un astrocito, específicamente un astrocito de tipo fibroso. Estos están caracterizados por encontrarse periféricos a los vasos
que se encuentran en la materia blanca. Entonces nosotros podemos observar aquí un astrocito que se encuentra en íntimo contacto con el epéndimo, aquí es donde va a haber líquido cefalorraquídeo, y